Mateo capítulo 6, versos 9 en adelante. Vamos a continuar con esta serie. Hoy terminamos la serie, por fin. Díganle al lado, por fin hoy terminamos. Amén. Hoy terminamos esta serie que habla acerca de la oración revelada. Así que hoy vamos a terminar, vamos a culminar esta serie. Yo no sé si usted ha sido bendecido con lo que hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios. Yo creo que más de uno ha sido bendecido por su palabra. Creo que más de uno ha experimentado algún cambio en su manera de ver la oración, pero sobre todo en la oración. Amén. Le invito para que leamos lo que dice la Escritura a partir del verso 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a leer todos juntos a partir del verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Hemos estado hablando acerca de la oración. Ese ha sido el enfoque principal. Hemos estado hablando de la oración, como Jesús nos enseñó a orar, y hemos tenido que tocar otros temas con el objetivo de que usted y yo podamos ser mejor entendidos en cuanto a la oración y que podamos tener el entendimiento correcto acerca de lo que estamos haciendo cuando usted y yo oramos. La semana pasada aprendimos acerca de cómo Dios a usted y a mí nos bendice, cómo Dios a usted y a mí nos libera, cómo Dios a través de su palabra podemos ver cómo buscando el reino de Dios primeramente, poniendo primeramente su reino, es como Dios nos dice y nos enseña: despreocúpate por el día de mañana, y nos libera del afán, de la ansiedad, del estrés. Y la Biblia nos dice: y danos hoy el pan de cada día. Y yo creo que aquí todos comemos, ¿verdad? Y a todos nos interesa comer. Sin embargo, Dios dice: no te preocupes por el pan de mañana, ponme primero en tu vida y jamás tendrás entonces que preocuparte por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Y el primer pan, espiritualmente hablando, que nos da el Señor a comer, no solamente es su palabra, ¿verdad? Que su palabra, que es pan, que es verdadera comida. No solamente es su palabra, que es alimento espiritual para nuestro espíritu, para nuestra alma, sino también el pan de la liberación. Diga conmigo: el pan de los hijos. El pan de los hijos, el cual es la liberación. ¿Y de qué nos está liberando el Señor? Bueno, del afán, de la ansiedad. Él nos dijo: no os afanéis, como decía, nos enseñaba y vimos la semana pasada en el verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Al contrario, Dios dice, Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Entonces Dios quiere un pueblo libre. Dios quiere un pueblo libre de la ansiedad. Dios quiere un pueblo libre del estrés, un pueblo libre de la preocupación. No sé si usted quiera ser libre del afán, de la ansiedad del mañana. Pues Dios quiere un pueblo exactamente así, un pueblo libre, lejos que usted y yo estemos batallando y quitándonos los pelos de saber cómo va a pasar y cómo va a ser. Es Dios quien lo va a hacer, es Dios quien se preocupa, es Dios quien tiene cuidado de usted y de mí, y a usted y a mí solamente nos toca echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Yo no sé si usted ha sido libre de la ansiedad, pero Dios quiere que vivamos esa bendición. Y lo siguiente que en esta noche vamos a ver es acerca de la justicia. Aprendimos un poco
recuerda, la semana pasada hablamos un poco de la justicia, de lo importante que es la justicia. Sin embargo, hay otras cosas que es importante hablar, como ya mencionamos casi todo el mes. Un poquito más hemos estado hablando de la oración y hablamos que cuando estamos aprendiendo acerca de la oración es importante que hablemos acerca del reino, porque esa es la prioridad o esa es el objetivo principal de la oración, que su reino venga y que su voluntad sea hecha en la tierra. Amén. Obviamente también hablamos acerca de que nuestra relación sea desarrollada, ¿verdad? Es importante. Sin embargo, también y más y mejor aún es que el reino de Dios venga, se establezca y que su voluntad sea hecha aquí en la tierra. Y vimos y nos quedamos en el verso 33 cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Diga conmigo dos cosas: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya vimos la primera parte, el reino de Dios, que es cuando pedimos que se haga su voluntad. Eso es lo que significa venga tu reino. Cuando pedimos venga tu reino, estamos pidiendo ¿qué? Hágase tu voluntad. Por eso hay mucha gente que hoy en día no le interesa la oración o le huye a la oración, porque no tienen revelación de lo que es la oración, porque no tienen revelación inclusive del reino de Dios, y otras veces no están interesados en el reino de Dios, porque la oración es para que el reino de Dios venga y para que su voluntad sea hecha. Entonces, como la gente hoy en día no le interesa hacer la voluntad de Dios y no les importa, pues entonces tampoco la oración les va a importar, porque la oración está ligada al reino de Dios. La oración tiene como objetivo que el reino de Dios venga y su voluntad sea hecha. Por eso a mucha gente hoy en día no le importa ni le interesa la oración, porque la voluntad de Dios tampoco. Y pues otra razón es porque están muy cómodos haciendo su voluntad y creen que haciéndolo a su manera les ha ido bien y les va a ir bien. Pero jamás podremos usted y yo hacer mejor las cosas que como la voluntad de Dios nos pide, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para usted y para mí. Amén. Veamos lo que dice Romanos 1:17. Romanos capítulo 1 verso 17. Ahora vamos a ver esta segunda parte que nos marca la escritura: buscad primeramente su reino y ahora su justicia. Esta parte de que la Biblia nos dice busca su justicia. Vimos que la semana pasada en Romanos 14:17 que el reino no es comida ni bebida, sino justicia. Diga conmigo: el reino de Dios es justicia. Amén. Romanos 1:17 nos dice: porque en el evangelio la justicia dígalo fuerte, la justicia de Dios. Dígale al de al lado: la justicia de Dios. Dígale al de atrás: la justicia de Dios. Ojo que está diciendo la justicia de Dios y está especificando que habla de la justicia de Dios. Porque si la Biblia solamente dijera la justicia, podría ser, o usted y yo podríamos entender que habla de la justicia del hombre. Pero la justicia del hombre pues no es muy justa que digamos, ¿verdad? Usted y yo hemos sido inclusive víctimas de cómo en el reino de los hombres hay mucha injusticia. En el reino de los hombres hay corrupción, pero en el reino de Dios hay justicia. Y aquí el pasaje, el apóstol Pablo está haciendo referencia no a la justicia del hombre, sino a la justicia de Dios. Y en el evangelio, y cuando nos dice el evangelio se está refiriendo también al evangelio del reino de Dios, evangelio que Jesús predicaba al iniciar su ministerio público. El evangelio, la justicia de Dios se revela ¿cómo? ¿Cómo se revela? Diga: por fe y para fe. Amén. Entonces, en el reino de Dios, la justicia de Dios se revela. ¿Qué quiere decir se revela? Quiere decir que la justicia tiene que ser revelada. Nos tiene que ser revelada. No viene por una transmisión de un conocimiento natural. Tiene que ser un conocimiento revelado. Revelación, eso quiere decir, es un conocimiento nuevo, es un conocimiento revelado. Algo que usted y yo no sabíamos antes, algo que usted y yo no conocíamos antes.
es algo que Dios tiene preparado para aquellos que quieren buscar su reino y su justicia. Entonces, ¿cómo usted y yo, cuando la Biblia nos pide, busca mi reino y busca mi justicia? Ya entendimos lo que es buscar su reino. Ya entendimos que buscando su reino es estar dispuestos a hacer a un lado mi voluntad, a no hacer mi voluntad, a salirme del reino de los hombres y meterme al reino de Dios, estar bajo el señorío de Cristo para hacer la voluntad del Padre. Pero ahora me pide buscar la justicia, porque en el reino de Dios, dice Romanos 14:17, no es comida ni no es bebida, es justicia, paz y gozo. Pero antes de que usted y yo podamos entender lo que es gozo, lo que es paz, primero es necesario que entendamos justicia, porque el reino de Dios es primeramente justicia. Entonces, si Dios nos pide que busquemos no solamente su reino, sino también su justicia, necesito entonces entender que debo también buscar la justicia. Entonces, cada vez que usted y yo escuchamos o estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ahora Dios nos pide, busca mi justicia. Entonces, usted y yo le podemos preguntar a Dios, bueno, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad y estoy dispuesto a buscar tu justicia. ¿Qué tengo que hacer? Dios te dice, la justicia se revela por fe. ¿Cómo se revela la justicia? Diga al de lado, por fe. Por fe. Es por fe que usted y yo se nos va a ser revelada la justicia de Dios. Hay cosas que muchas veces usted y yo no vamos a entender. Hay cosas que usted y yo no vamos a poder entender en nuestro razonamiento humano. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 verso 3, si usted lo quiere buscar, y vamos a leer las primeras 4 palabras, no todo el pasaje, sino solamente las primeras 4 palabras. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por la fe. ¿Cómo usted va a entender? ¿Cómo usted va a entender? Usted no va a entender por razón, usted no va a entender por lógica, usted va a entender por la fe. ¿Cómo? Imagínense que ustedes, Abraham, el padre de la fe, como usted y yo lo conocemos. Imagínese usted que es Abraham y que Dios le pide, sal de tu casa y tu parentela y sal a donde yo te voy a mostrar. Usted le diría, claro que sí, Señor, con mucho gusto. ¿A dónde tengo que ir? A donde yo te voy a mostrar. ¿A dónde es eso? Donde yo te voy a mostrar. Y usted le dice, espérate, no es lógico. ¿Cómo me pides salir a algún lado y no me dices a dónde? ¿Por qué? Porque por la fe entendemos. Quiere decir que primero obedezco y luego entiendo. Primero obedezco, diga conmigo, primero obedezco y luego entiendo. Y hay gente que primero prefiere u opta por entender para luego obedecer. Y el día de lado no es así. Porque Dios nos va a pedir a veces cosas que están fuera de nuestro razonamiento humano, fuera de la lógica. Están fuera. Y a veces usted y yo podemos cometer un ligero error pensando que vamos a entender las leyes espirituales en su totalidad, o que podemos entender los principios eternos. Y pensamos que vamos a entenderlo cuando apenas y entendemos las leyes naturales. Y hay veces que estamos hasta inconformes con las leyes naturales. Pero entonces, ¿cómo podríamos entender leyes espirituales, divinas, eternas, que están fuera de todo entendimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Diga conmigo, creer. ¿Y qué le dice a usted si estamos creyendo? Que usted y yo obedecemos. Que usted y yo y fueron varias veces que Dios probó a Abraham. Una de ellas fue la que le mencioné, y la otra es cuando le da a su hijo, le pide que le entregue a su hijo. ¿Y en qué cabeza cabe que Dios te da algo para que lo disfrutes? Hizo una promesa y luego te lo pide de vuelta y te lo quita. ¿Es algo lógico eso? No es lógico. ¿Es razonable? Pues menos razonable. Sin embargo, Abraham no dijo, diga conmigo, no dijo ni pío. ¿Alguien dice amén? Él obedeció. Diga conmigo, él obedeció.
Y entonces después entendió, porque le dijo, Dios le respondió, yo solamente quería ver, porque ya te he probado. Y es lo que muchas veces Dios va a hacer con usted y conmigo, nos está probando. Pero usted y yo es ahí cuando le demostramos a Dios que realmente estamos confiando en Él. No esperemos, no debemos esperar a entender para obedecerlo, porque Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Yo creo que aquí hay al menos dos o tres que puedan decir, es verdad, Dios me pidió algo y al principio no lo entendía, pero después que obedecí, cosa grande vino, me suplió mis necesidades, una bendición vino, y hasta ese momento entendí por qué Dios me había pedido que yo hiciera esto. Y hay gente, y hay testimonios aquí entre nosotros que pueden decir, es verdad, yo decidí obedecer, creí la palabra, le obedecí al Señor, y aunque no entendí en el momento, más adelante entendí por qué. Porque por la fe entendemos. Entonces, en el evangelio del reino, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice el apóstol Pablo. ¿Y a qué se refiere o a qué parte se refiere cuando dice como está escrito? Porque en ese momento, en el Nuevo Testamento, en ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito como tal, estaba siendo escrito. Por lo tanto, cuando dice como está escrito, se está refiriendo o está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Amén. Se está refiriendo a la Torá, a la ley, como usted le quiera llamar. ¿Y en dónde está eso? Habacuc capítulo 2 verso 4, por favor. Habacuc capítulo 2 verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Diga conmigo, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y ahí está, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, mas el justo por la fe vivirá. Y Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Romano nos dice por la fe vivirá, y Habacuc dice por su fe vivirá. Voltea con tu hermano y dile, tú tienes una fe. Y tú debes vivir por tu fe. La Biblia nos enseña que cada uno tiene una medida de fe que Dios le ha entregado. Usted y yo tenemos una medida de fe. La pregunta no es si usted y yo tenemos fe, sino qué estamos haciendo con nuestra fe. Y la Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. Usted debe vivir por su fe. Usted puede llegar a escuchar acerca de la fe de su hermano, o inclusive la fe del pastor, o de mi fe, la fe de su líder, de su mentor. Usted puede llegar a ser inspirado por la fe de otros. Puede ser que llegue usted a ser animado. Puede ser que usted llegue a ser motivado, consolado por la fe de otro. Pero lo que va a hacer que usted viva por fe no es la fe de alguien más, es la suya, es su propia fe, ¿verdad? Yo no puedo llegar a su casa y decirle, varón, llegó la hora de obedecer a Dios. Varón, son las 5 de la mañana, hay que levantarnos a orar. Y usted me deja entrar y yo le doblo las piernitas, le doblo las rodillas y lo agacho y le digo, órale, es hora de orar. ¿Verdad que no? No voy a hacer eso. No puedo hacer eso. Imagínese ir a casa de cada uno de ustedes. Y además no es bíblico tampoco. La Biblia enseña que el justo por su fe vivirá. Usted va a vivir de su fe. La fe de otros lo van a animar a usted, lo van a motivar, lo van a inspirar, lo van a ayudar, pero no le van a hacer lo que usted debe hacer. El justo por su fe vivirá. Ahora vea lo interesante, porque dice la palabra, el justo, ¿el quién? Por su fe vivirá. Primero se es justo, diga conmigo, primero soy justo y luego vivo por fe. Quiere decir que si no soy justo no puedo vivir por fe. ¿Quiénes son las únicas personas que pueden vivir por fe? Dígalo, los justos. Híjole, diga al de al lado como que nos están sacando de la jugada.
Porque no somos muy justos que digamos, a ver quiénes se equivocan acá. Todos, ¿verdad? Y usted mismo lo puede decir, pues entonces ya valimos, ¿no? Ya fuimos, porque no creo que ya está muy difícil entonces que vivamos por fe, porque muy justos pues no somos, porque somos humanos, porque erramos, porque fallamos, porque no somos perfectos. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos hacerle para poder vivir por fe? Siendo justos, lo aprendimos la semana pasada. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, Romanos 1:17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo se revela? La justicia de Dios es entendida, es comprendida a través de la fe. ¿Pero de la fe en qué? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, hallamos paz para con Dios en Cristo Jesús. Entonces, por la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz, en el precio que Él pagó, en el precio de redención, en que Él pagó por mis pecados, en la fe que yo tengo en lo que Jesucristo hizo hace más de 2000 años atrás, es que yo soy hallado justificado delante de Dios. ¿Usted cree que Jesús murió y resucitó al tercer día? ¿Lo cree? Entonces usted es justo delante de Dios. ¿Alguien dice amén? Por eso la Biblia dice, la justicia se revela por fe. Por fe, porque a través de la obra de Jesús en la cruz, usted y yo somos justificados por causa de que Jesús pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, por lo que tú hiciste mal, por lo que yo hice mal y por lo que todo el mundo ha pecado y ha sido destituido de la gloria de Dios, por creer en esa obra de redención donde Jesús derramó su sangre preciosa por ti y por mí, porque nos amó con amor eterno. Es que yo delante del Padre, usted y yo hemos sido declarados justos. Digan de lado, por causa de Cristo y su obra en la cruz, yo soy justo delante de Dios por creer en esa obra. Y ahora, por causa de esa obra y de creer en esa obra, ahora soy justo. Y ahora, como soy justo delante de Dios, ahora puedo vivir por fe. Ahora puedo caminar por fe. Ahora la justicia de Dios me es revelada y ahora entiendo lo que es justo delante de Dios. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Digan de lado, tus méritos nunca van a alcanzar. No eran necesarios, por eso Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. Amén. Entonces, ¿cuántos justos hay aquí? 1, 2, 3. Alce su mano. Por la fe. Porque es por fe. ¿Es porque usted se lo merecía? No. Porque por gracia soy, por medio de la. Y esto no de vosotros, dice la Biblia, pues es un don de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ah, qué hermoso es nuestro Dios. Usted diga, cuando el diablo venga a decirle, no, tú eres bien pecador, ¿usted qué le va a decir? Diablo mentiroso, apártate de mí, pues la Biblia dice que he sido justificado delante de Dios por causa de mi fe en Cristo Jesús, y yo soy declarado justo. A diferencia tuya, diablo mentiroso, yo me he arrepentido de mis pecados, he confesado a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, no tienes parte, no tienes suerte y te echo fuera de mi vida. Sales de mi casa en el nombre de Jesús. Y el diablo sale corriendo de su casa porque no puede escuchar la verdad. Y esa es la verdad. Diga conmigo, la verdad es la verdad. La verdad es que soy justo. Y si eso le molesta a usted, híjole, hay un poquito de religiosidad ahí. No crea usted la mentira del diablo, porque la Biblia dice la verdad. Y si la verdad dice que usted es justo delante de Dios, usted es justo delante de Dios. Lo único que no lo justifica a usted es que usted no crea en que Jesús vino y fue crucificado y murió y resucitó al tercer día y pagó por sus pecados en la cruz. Si usted no cree en eso, usted está en problemas.
Diga al de lado, te están hablando. Entonces, la Biblia dice en Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe. Se revela por fe porque por medio de la fe en la obra de Jesús entiendo la justicia, y dice para fe. Por eso dice Habacuc, el justo por su fe vivirá. Entonces, por fe, por la fe en la obra de Jesús en la cruz, y para fe porque ahora que soy justo, ahora puedo vivir por fe. Ahora tengo fe para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, porque ya soy justo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Entonces, primero somos justos y luego vivimos por fe. ¿Es necesario vivir por fe? Claro, porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Usted y yo queremos agradar a Dios, ¿verdad? Pero no vamos a agradarlo en nuestra humanidad, hablando de nuestros méritos, con lo que nosotros hagamos. Pues la Biblia dice que aún nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Él. Porque no es por lo que usted y yo podamos hacer, es por lo que Jesucristo hizo por usted y por mí, y lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Entonces es por la fe en lo que Él hizo que usted y yo podemos caminar en justicia. Podemos caminar, ¿cómo? Pues la Biblia dice, si usted y yo pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que si confesamos con nuestra boca, ahí empieza, que Jesús es el Señor, seremos salvos. Lo siguiente, la Biblia nos enseña que hay que confesar nuestros pecados. Diga conmigo, hay que confesar nuestros pecados y arrepentirnos, dice la Biblia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo. Diga conmigo, Él es justo. Así de simple. Porque ya Cristo pagó el precio para que usted y yo simplemente creamos que Él lo ha hecho todo. Y lo único que usted tiene que hacer, si realmente lo cree, es confesar. Diga al de lado, lo único que tienes que hacer es confesar y arrepentirte. Muy bien, avanzamos. Todo lo que estamos hablando es acerca de la justicia. Si usted nota en Mateo capítulo 6, que nos dice a partir del 12, es todo, a partir del 12 hasta el 15, habla acerca de la justicia. Diga conmigo, justicia. Porque de eso se trata el reino de Dios, y es lo que nos manda a buscar, su reino y su justicia. Por eso la Biblia dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos, ¿qué? A nuestros deudores. ¿Se da cuenta? ¿Ve cómo es eso justo? Lo justo es que si usted y yo perdonamos a nuestros deudores, Dios nos perdona a nosotros nuestras deudas. ¿Es justo o no es justo? Tiene que ver con justicia. Otro verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo justo es que si Dios nos ha perdonado a usted y a mí, nosotros perdonemos las ofensas de nuestros hermanos. ¿Alguien dice amén? Porque todo lo demás, a partir del 11 hasta el 15, tiene que ver con justicia. Porque el reino de Dios es justicia. Diga, el reino de Dios es justicia. Y la justicia de Dios, o la justicia del reino de Dios, es revelada por medio de la fe. Y cuando se me es revelada por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz, entonces ahora estoy facultado para ser justo delante de Dios y para poder vivir por fe, para poder llevar una vida que agrada al Señor, una vida justa. Pero ¿cómo lo voy a hacer si yo pues fallo continuamente? Si usted falla, abogado tiene para con el Padre. Usted solamente tiene que confesar sus pecados, apartarse del mal, y Dios el Padre, Él es fiel y justo para perdonarlo a usted. Amén. Dígale al lado, entonces sí se puede agradar a Dios. Dígaselo, entonces sí se puede agradar a Dios.
Amén. Vea lo que dice. Vamos a ir un poquito más profundo. Dígale de lado, ahora sí se viene lo bueno. Dígale, ¿trajiste tu cinturón? Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Dice la palabra de Dios: vosotros maridos. A ver, ¿dónde están los maridos? Alce su mano, por favor. 1, 2. Los demás, ¿qué son? Por la fe son solteros. Está bueno. A ver, todos los maridos, alcen su mano, por favor. Gloria a Dios. Ahí les va el mensaje de nuestro Dios para su vida. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Con quiénes ellas? Dígalo, con las espositas bellas, hermosas. Dando, ¿qué cosa? Diga, honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, Ay, hermana, necesito que usted me ayude ahorita. Hermanas, ustedes me van a ayudar a predicar ahorita, ¿le parece? Amén. Le vamos a dar un poquito duro a los maridos. Como dice la Escritura, para que no hayan ¿qué? Estorbo en nuestras oraciones. ¿Cómo hay que tratar a la esposa? Con honor. Dígalo, honor. Como a vaso más. No dice como a trapo sucio, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, y como a coherederas de la gracia de la vida. Alguien dice amén. Hermanas, ayúdenme. Quiere decir que si de repente está su esposa y usted no le compra nada para que ella se vista bien, usted se olvida de su aniversario, usted se olvida de su cumpleaños, usted no le interesa cómo se siente a su esposa, usted no le importa cuando su esposa le dice, ay, me duele aquí, y entonces, pues, ¿qué estás haciendo? Usted no trata bien a su esposa, pues Dios dice, tus oraciones no las oigo. ¿Por qué? Porque no hay justicia en el matrimonio. ¿Cómo es eso? Recuerden que estamos hablando acerca de la oración. Y ve cómo todo repercute. Ve cómo todo encausa. Le tuve que decir todo lo que ya hablamos para que entonces entendamos lo que la justicia tiene que ver con y afecta nuestras oraciones. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice, la oración del justo puede poco. Amén. ¿Qué dice? Puede. ¿Y la oración del injusto? Nadie la oye. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia dice, trata bien a tu esposa para que tus oraciones sean escuchadas. Dígame amén, las hermanas. Dígale, oíste viejo, para eso te traje. Pero ve ahora nos toca a los hombres. A ver, maridos, ¿dónde están los maridos? No se me vayan los maridos. Vea lo que dice el verso 1. Ahorita es cuando más bueno se va a poner. Verso 1 del capítulo 3 de 1 de Pedro. Asimismo vosotras mujeres, estad necias a vuestros maridos. ¿Estad qué? Estad tercas a nuestros maridos. ¿Estad qué? Al tú por tú a vuestros maridos. ¿Cómo dice? Dile al de lado, ¿ya oíste? ¿Ya oíste tú? Justicia en el matrimonio. Pero vean lo que dice. Para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Mire, hay gente que va a creer
en el nombre de nuestro Dios. Hay gente que va a creer en el evangelio simplemente con estar viendo un matrimonio que manifieste correctamente la voluntad de Dios, que manifieste correctamente cómo se vive en el reino de Dios. Imagínese eso. Qué tremendo es eso. Y la Biblia dice que en cuanto a los hombres, a los maridos, la Biblia nos manda a que amemos a vuestras esposas como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir entonces que la forma en cómo yo trato a mi esposa y cómo mi esposa se ve y cómo se comporta conmigo habla mucho de la revelación que tengo de la palabra de Dios en cuanto a cómo Cristo amó a la iglesia. Porque si usted y yo no estamos tratando correctamente, con honor a nuestras esposas, no solamente Dios no oye nuestras oraciones, hay un estorbo, estorban y como que no pasa nada porque hay un estorbo, algo está estorbando que nuestras oraciones lleguen delante de Dios. Sino que también, aparte de eso, que ya de por sí es algo grande, es algo grave. Imagínense usted estar orando y nadie lo oye, y estar orando a Dios y Dios ni lo pela a usted. Pero no es porque Él no quiera, sino porque hay un estorbo, hay injusticia que de acuerdo a la ley y la justicia de Dios, Dios no te va a escuchar por causa de tu injusticia. Y eso le va a revelar, eso revela también si usted y yo hemos entendido lo que Jesús hizo en la cruz. Porque si estamos tratando mal a nuestras esposas, pues eso quiere decir que ni siquiera hemos entendido lo que Jesucristo hizo en la cruz. Porque Él se entregó por su novia, la esposa de Cristo Jesús, la novia del Cordero, que es la iglesia. Entonces no hemos tenido revelación de eso tampoco. Entonces fíjese, ¿cómo podemos nosotros pedirle a Dios por nuestra esposa? Padre, cámbiala, que no sé qué, y Padre, bendícela, o lo que sea. Y Dios te dice, pero si ni tú la tratas bien, ¿cómo me pides a mí que yo haga esto si ni tú la tratas bien? No. Hermanas, ayúdenme. Pero ahí están las hermanas también. Ay, mi esposo no me da nada. Ay, mi esposo no me compra ni un chicle. Ay, mi esposo me trae necesidad. Y mi esto y lo otro. Pero usted no se sujeta. ¿Verdad? Denle un codazo santo ahí. Y no vemos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida o en nuestro matrimonio por causa de que hay injusticia en nuestro matrimonio. Y la Biblia nos enseña que el matrimonio, un matrimonio poderoso en el reino de Dios, es aquel matrimonio que usted ve al esposo, fíjese, y ve al esposo y trata con un amor a la esposa como a vaso más frágil. Y le dice, mi bebé chiquita, mi amor, y la tiene bien vestida, y la tiene bien arreglada, y le da la tarjeta de crédito. Dígame amén las hermanas. Están pescando silil las hermanas. Aproveche. Y entonces el hombre tiene que orar por su esposa, bendecirla, protegerla, declarar la gracia, el favor de Dios en su vida, la sabiduría del cielo para que con esa sabiduría edifique su casa, cría a sus hijos. Padre, dale sabiduría, dale entendimiento, bendito Señor, dale inteligencia del cielo. Padre, declaro tu paz, hoy declaro tu paciencia, Señor, tu mansedumbre, para que críe a mis hijos que tú me has dado, que son tuyos para tu reino, para que los edifique, para que los enseñe, para que los levante, para que los críe de acuerdo a tu voluntad, para que sean siervos tuyos, para que ellos sean esos hombres de Dios aquí en esta tierra. Y Dios va a decir, wow, este sí ya entendió. Y cuando la esposa ve al esposo, digo, a su cabezón, digo, a su cabeza dormido, usted ore por él. Y Padre, declaro que mi esposo es un sacerdote, declaro que mi esposo es un hombre esforzado, es valiente, que no le tiene miedo a las cucarachas. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, dale ese ánimo, dale esa valentía, esa osadía, esa fuerza de búfalo. Hoy lo declaro bendecido. Padre, ábrele puertas. Padre, declaro que tú bendices todo lo que él hace. Que Padre, tú prosperas la obra de sus manos. Hoy, Padre, declaro que sus ojos son cerrados ante toda vieja fea y terca.
Padre, que sus ojos solamente se fijan en mí, bendito. Y usted ora por su esposo. Le aseguro que su matrimonio va a reflejar el reino de Dios. ¿Qué va a pasar cuando usted vaya con su esposo, con su esposa, y vayan y visiten otros lugares, otras personas? La gente va a ver, oye, pero mira cómo la trata. Oye, pero ve qué bien se ve, ve cómo la tiene. Está bien adornada, mírala, qué bella, qué reina, qué bonita. Ay, qué esposo tan cuidadoso. Ay, pero cómo la trata el esposo. Y luego el esposo, cuando vea a la esposa del otro, va a decir, wow, esta no le cuestiona nada, lo sirve, lo atiende, pero mira cómo está pendiente de él, no le discute nada, todo el tiempo es una sonrisa. Wow, yo quiero lo que ellos tienen. Y se van a acercar con usted, oye, ¿qué es lo que ustedes tienen? Oye, pero tú no te peleas con tu esposa. No. No se ríe, hermano, por la fe. Y si usted se ríe, porque algo ha de saber. Pero se va a ver el testimonio de ustedes como matrimonio, se va a ver reflejado y la gente va a decir, va a creer, oye, ¿a dónde estás yendo? ¿Qué terapia estás tomando? Se llama buscar su reino y su justicia. Amén. Gente que ni siquiera, usted no va a ser necesario de que ni siquiera les predique. No va a ser necesario, mira, la Biblia dice, no, viendo el testimonio de ustedes como matrimonio, la gente solita va a venir a los pies de Cristo. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura. Por causa de la justicia. Y encima nuestras oraciones no tendrán estorbo. Dios está atento a la oración de los justos. Vea lo que dice en este pasaje mismo, aquí mismo, dice el verso 12 del 1 de Pedro 3, 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos. ¿A sus qué? ¿A sus qué? Oraciones. Imagínense que Dios en toda su soberanía está arreglando problemas en el Oriente Medio, ahí en Sudamérica, ahí en Canadá, en todos lados, en China, ahí está todo, conteniendo todo, manteniendo el orden, y de repente usted, Padre, en el nombre de Jesús, y Dios, me está hablando mi hijo. Eso es lo que sucede, que Dios está atento a las oraciones de usted. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso glorioso? Que el Dios creador del cielo y de la tierra esté atento a sus oraciones. Y lo mejor de todo, que va a responder sus oraciones. Siempre y cuando, diga conmigo, siempre y cuando haya justicia. Amén. Voy terminando. Malaquías capítulo 3, versos 10 al 11. Otra área en la cual tenemos que buscar la justicia de Dios. Dice la Biblia, traed, diga conmigo, todos. Diga, todos. No dice 3/4, no dice la mitad, dice todos. Viene del griego todos, que quiere decir todos. Todos los diezmos al folí. Vea, y haya alimento. ¿Y haya qué cosa? Haya alimento en mi casa. ¿Se entiende? Por eso la Biblia dice en Mateo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy el pan de cada día. Y luego nos dice más adelante, no te afanes por lo que vas a beber. Dios sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Nos da la clave después. Mejor busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y aquí lo vuelve a recalcar, porque si somos justos delante de Dios en traer lo que a Dios le pertenece, dice la Biblia, y habrá alimento en tu casa. Ve cómo se entrelaza. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
vean esto que está diciendo. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y dice, si no os abriré. Le explico qué quiere decir eso de si no os abriré. ¿Cuántas mamás tenemos aquí? Todas las mamás, alcen su mano. Muy bien, ahora todos los que han sido hijos, alcen su mano. Todos, ¿no? Muy bien. ¿Cuántas mamás, todas las mamás que alzaron su mano, cuántas mamás en algún momento le han dicho a su hijo o a su hija, vuélvete a subir allá o vuelve a hacer esto otra vez y vas a ver si no te doy? Alce su mano, no se haga la santa. ¿Lo ha dicho sí o no? A ver, todos los que son hijos, ¿lo escucharon de su mamá o no? ¿Cuántos se atrevieron a hacer lo que les dijo su mamá que no hicieran? ¿Qué le pasó? ¿Verdad que sí? Cuando la mamá dice, y vas a ver si no, nada más se lo dice para espantarlo. O sí lo va a hacer. ¿Lo va a hacer o no? Si no va, ahorita vas a conocer y usted menciona su apellido. Vas a ver, se me va a salir el apellido. Y cuando la mamá dice, y vas a ver si no, es porque lo va a cumplir. Diga conmigo, eso es una garantía de que te va a ir mal. Bueno, a diferencia de esa garantía, Dios está diciéndolo con la misma claridad y con la misma intención. Pruébame en esto, trae tus diezmos al alfolí y vas a ver si no te abro los cielos y derramo bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Trae tus diezmos al alfolí, obedece, sé justo, dame lo que es mío y yo vas a ver si no te abro las ventanas de los cielos y vas a ver si no yo te voy a bendecir y va a sobreabundar esa bendición en tu vida. Diga conmigo, es una garantía. Porque es la única área donde Dios te da el permiso de probarlo. Es la única. Usted no va a encontrar en ninguna otra parte donde Dios te dice, y pruébame en esto. No lo hay. Solamente en el área de las finanzas. Porque Jesucristo dijo, no podéis servir a dos señores. O aborrecerá a uno y agradará al otro, o viceversa. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero es curioso que el primero dice, no podéis servir a ¿cuántos señores? Aquí entonces puso a las riquezas como ¿qué? Como señor. Porque en los griegos tenían un dios que se llamaba Mamón, al cual creían que era el dios de las riquezas y lo veneraban y le daban culto y le traían de todo, porque creían que ese Dios les iba a traer prosperidad. Por eso Dios dice, no pueden servir a Dios y a ese Dios. O sirven a Dios o sirven a las riquezas, pero no pueden servir a los dos. Y la forma en como usted y yo le demostramos a Dios que estamos en el reino de Dios, que estamos bajo el señorío de Cristo, o sea, que Jesús es nuestro Señor, es cuando traemos todos los diezmos al alfolí. Y Dios, como tu Señor, como tu proveedor, te va a dar bendición hasta que sobreabunde. No va a faltar, número uno, no va a faltar alimento en tu casa. Te provee todo lo que necesitas. Dios te asegura en Mateo, despreocúpate de todo eso. No te preocupes por lo que vas a vestir, por lo que vas a calzar, por lo que vas a comer, por lo que vas a beber. Yo me ocupo de eso. No te preocupes, tus necesidades están suplidas conforme a mis riquezas en gloria. Todo eso, y además Dios te dice, te abro los cielos, te derramo bendición hasta que sobreabundo, medida buena, apretada, remecida, rebosante. Esa es la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero ahí no acaba la cosa, porque el verso 11 dice, reprenderé por vosotros también. ¿A quién? ¿A quién? Al devorador. Vean lo que dice, por vosotros al devorador, y no os, ¿qué cosa va? ¿Qué no va a hacer? Y no os destruirá. Y entonces, ¿quién es ese devorador? Según la Escritura, usted sabe que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Ese devorador es el diablo, es Chanquicín, como usted lo quiera llamar.
el chanclas, como usted lo conozca. Ese individuo, ese enemigo que usted tiene, quiere destruirle el fruto de la tierra. Quiere destruir su vida en el campo y quiere que esa vid sea estéril, o sea, que usted no prospere, que usted no vea el resultado de su trabajo y de su esfuerzo. Y Dios dice: no te preocupes, no solamente no va a faltar comida en tu mesa, sino también voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar bendición sobre tu vida y encima voy a reprender al devorador de tu parte. ¿No es ese Dios tan grande? Mire, no hay seguro, no hay, ¿qué seguro popular? ¿Qué seguro? Con todo respeto para los seguros, qué bueno que hacen su trabajo, gloria al Señor. Pero tenemos usted y yo un seguro más eficaz y más seguro que cualquier seguro humano. Y ese seguro se llama el reino de Dios. Ese seguro se llama el señorío de Cristo. Ese seguro se llama la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza. Vamos, déselo fuerte al Señor. Aleluya. Mire, cuando usted y yo le damos a Dios lo que es justo, que son los diezmos, Dios nos asegura que el devorador no va a tocar lo que a usted y a mí nos pertenece. Y una de las cosas que a usted y a mí nos pertenece es recibir el resultado y el fruto de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Quiere decir que esos 2-3 años que usted lleva en esa compañía, en esa empresa, trabajando, siendo puntual, esforzándose, sudando la gota gorda, todo eso usted puede perderlo por causa de no ser fiel delante de Dios. ¿Y es porque Dios se lo va a quitar? No es porque Dios se lo quite, sino porque hay un devorador que está ahí buscando y esperando el momento en el que usted le es infiel al Señor para quitarle, para destruirle ese fruto y usted sea estéril en sus finanzas, usted no vea el fruto de su esfuerzo. Y Dios te garantiza que ese devorador no se va a aparecer por tus terrenos, no se va a alejar de tu trabajo, se va a alejar de tu esfuerzo y no va a hacer lo que Él quiere hacer. Al contrario, Dios va a impedir que ese devorador toque tus finanzas, toque el esfuerzo de tu trabajo. Imagínese usted, hay gente en la iglesia que ha perdido semejantes bendiciones por causa de que han sido infieles e injustos con Dios, porque no han traído todos los diezmos al alfolí. Y han perdido bendiciones, han perdido que las ventanas de los cielos se abran, han perdido que esa bendición sobreabunda en su hogar, han perdido el fruto, el resultado de su trabajo y de su esfuerzo. Porque lo justo es que usted tenga la gracia y el favor de Jehová. Lo justo es de que que el hombre le entregue a usted lo que a usted le pertenece, lo que usted se merece. Y de repente el jefe de allá afuera puede llegar y decirle: toma tu bono por estar un año aquí conmigo, yo te voy a dar tu bono. Pero usted no va a recibir esa bendición si usted le es infiel a Dios. Pero si usted le da a Dios y es justo con lo que Dios le está pidiendo, Dios también es justo con usted y le da a usted el fruto de su esfuerzo. No le hará falta nada, habrá alimento, nunca habrá escasez. Lo que el diablo quiere que sea estéril, Dios dice: no va a proveer, va a ser próspero. Dios, no te preocupes. Pero aquella persona que no cree en la palabra, ¿sabe qué pasa? Que de repente, cuando usted menos lo espere, llega el devorador y ¡puc!, se le truena la caja de velocidades, ¡puc!, se le truena la llanta, ¡puc!, se le truena la moto, ¡puc!, le pasa algo al carro, ¡puc!, y pasa esto, que se le pierde el dinero, que pasa aquello, que no le dan aquello. Y usted está a expensas del reino, de la justicia del reino de los hombres. En el reino de los hombres hay injusticia, hay corrupción, y usted está a expensas de cómo funciona el reino de los hombres. Y si usted está dentro del reino de los hombres por causa de que no quiere rendir su voluntad y no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces Dios dice: bueno, ¿quieres hacer las cosas a tu manera? Dale, a ver cómo te va. Y usted
usted pierde bendiciones, y usted pierde dinero, y ve cómo y ve cómo las bendiciones se van, ve cómo entonces las cosas empiezan a menguar, entonces ve cómo pierde el trabajo, pierde el ascenso, se lo dan al otro, y usted dice: qué injusto es, qué mala onda, ¿cómo va a ser posible? Usted está dentro del reino de los hombres. Diga al de lado: no te quejes entonces, porque Dios te está garantizando bienestar. Dios te garantiza tranquilidad, seguridad para siempre. Y Dios te dice: sé justo conmigo y no habrá nada de lo que te tengas que preocupar. Todas tus posesiones están más que seguras, y el devorador no podrá tocar tu casa, tu familia, tu trabajo, tus pertenencias, tu familia, tus hijos. Nada podrá tocar el devorador. Solamente tenemos que traer todos los diezmos al alfolí. Pero si usted dice: no, eso es puro cuento, bueno, allá usted. Pero esto es la palabra de Dios. Y en el reino de Dios, este libro nos muestra la verdad de Dios, la ley de Dios. Y este libro nos enseña a vivir por fe, porque la fe viene por el oír, y el oír. Sin este libro no podremos vivir en justicia delante de Dios. Porque este libro me dice cuál es la justicia de Dios y me da la fe para vivir en esa justicia. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie, por favor. Estamos terminando esta serie. Y esta serie termina tomando una decisión. Habacuc capítulo 4. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta. Diga: aquel cuya alma no es recta. Se está refiriendo a una persona que no es justa. Eso es una persona que no es justa. Un alma que no es recta. Dice la Biblia: esa persona injusta, esa persona que no tiene el alma recta, se enorgullece. ¿Se qué? Se enorgullece. Porque le entra el orgullo, pues. Y dice: no lo creo. Yo puedo solo. Yo puedo solo. Yo no necesito dar el diezmo. Está bien, no lo dé. Usted se lo pierde. Porque estas bendiciones solamente están destinadas a aquellas personas que le dicen al Señor: venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea en la tierra. Estas bendiciones son solamente para aquellos que están decididos a probar a Dios y a decirle: Padre, está escrito esto, yo te voy a probar. Y la Biblia dice: trae todos los diezmos al alfolí y habrá alimento y habrá abundancia, y Dios reprende al devorador. Hay justicia en el matrimonio, Dios te garantiza, tus oraciones son escuchadas. Gente vendrá a la iglesia y vendrá al reino por causa de tu testimonio. Cuando hay justicia, no solamente hay todas estas bendiciones, habrá paz, habrá gozo, no habrá preocupación. Usted será libre de ansiedad. Usted no se va a estar mordiendo las uñas. Usted va a estar bien tranquilo, porque el efecto de la justicia es paz, seguridad para siempre. Y usted va a estar bien tranquilo solamente por buscar la justicia de Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Hoy tenemos que tomar una decisión, porque la oración no es solamente hacer unas oraciones sencillas o vanas repeticiones. La oración tiene que ver con el reino de Dios. La oración tiene que ver con que su voluntad sea hecha en la tierra, y que usted y yo busquemos su justicia. Que por la fe creamos. Que por la fe creamos en su palabra, que por la fe usted y yo llevemos a la práctica y obedezcamos las instrucciones de Dios, sus mandamientos, y el Señor nos recompensará. Y aquello que nos impide que usted y yo veamos el cumplimiento de esas promesas,
aquello que impide que usted y yo podamos gustar y disfrutar de esas bendiciones, es el orgullo de querer seguir viviendo a nuestra manera, el orgullo de querer seguir haciendo lo que a usted y a mí nos parece correcto. Es negarnos a darle lo justo a Dios, porque lo justo es lo que Dios nos pide: traer todos los diezmos al alfolí. Y la Biblia dice: habrá alimento en tu casa. Y la Biblia dice: derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y 3, reprenderé al devorador por ti, y no permitiré que destruya tu esfuerzo, aquello por lo que tanto has luchado, aquello por lo que tanto has perseverado, aquello por lo que tanto te has esforzado. El devorador no se lo llevará, no lo destruirá. Dios dice: yo te garantizo, y Dios te lo dice así tan claro, te garantizo que ese fruto lo vas a disfrutar. Más además de las bendiciones que Dios nos da, Dios te va a suplir todas tus necesidades, y no tendrás preocupación del mañana, no tendrás temor de que alguien te lo vaya a quitar, siempre y cuando usted y yo seamos justos delante de Dios y le demos a Él lo que a Él le pertenece. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo. Gracias, Padre, porque tú siempre, Señor, nos hablas bien, a tiempo. Nos hablas claro, porque tu palabra es comprensiva, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tu palabra discierne las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Porque tu palabra, bendito Señor, es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y Padre, hoy tomamos la decisión como cuerpo tuyo. Padre, tomamos la decisión de caminar en tu justicia por la fe. Por la fe obedeceremos, como hicieron todos y cada uno de tus siervos, los que usaste en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Padre, hoy decidimos alinearnos a tu reino, alinearnos a tu voluntad. Padre, hoy decidimos, bendito Señor, hacer las cosas a tu manera y no a nuestra manera. Padre, hoy tomamos la decisión de hacer un lado el orgullo que nos lleva muchas veces a la independencia, que nos lleva, Padre, a equivocarnos, que nos lleva, Padre, a caer. Pues tu palabra dice que antes del quebrantamiento está la soberbia, antes de la caída está la altivez de espíritu. Pero Padre, no queremos nosotros cometer el mismo error que cometió Lucifer en su momento. No queremos cometer, Padre, el mismo error que cometió Adán. Bendito Dios, que hicieron las cosas a su manera y no conforme a lo que tú les habías dicho, y por ende cayeron. Uno cayó del cielo y el otro cayó de tu gloria y fue sacado del jardín. Padre, no queremos perder las bendiciones que tú nos has dado. Padre, queremos ver tus cielos abiertos. Padre, queremos ver cómo tu bendición cae sobre nuestro hogar, reposa sobre nuestra casa. Padre, queremos ver la provisión divina. Padre, queremos ver, Señor, esos cielos que se abren de par en par y ver que tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta para nosotros. Padre, queremos ver, Señor, que a un pueblo que es libre de la ansiedad, un pueblo, Padre, que es libre del afán, un pueblo libre de la preocupación, un pueblo, Señor, que ve tu prosperidad, que ve cómo tú suples cada una de sus necesidades. Queremos ver eso, Señor, pero es necesario que nos alineemos a tu justicia, que por medio de la fe, Padre, creamos tus promesas, creamos lo que está escrito, creamos tus instrucciones, Padre, que no la tomemos a la ligera, Padre, que no veamos, Señor, las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son perecederas, pero las que no vemos son eternas. Padre, quita nuestros ojos de las cosas materiales, bendito Señor, y enséñanos a poner nuestra mirada en el autor y en el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, muéstranos
Muéstranos tu gloria, bendito Dios. Muéstranos y revélanos tu justicia. Revélanos tu justicia, Padre. Queremos buscar primeramente en todo tu reino y tu justicia. Y entonces, cuando hayamos buscado tu justicia, cuando hayamos pedido por el que tu voluntad sea hecha y hagamos tu voluntad, hagamos lo que tú nos pides, entonces veremos la añadidura venir sobre nuestra vida. Veremos, Padre, cómo tú nos añades todo lo que nos hace falta. Veremos cómo tu prosperidad de la nada de repente llegará a nuestra vida y se estacionará en nuestra casa. Se estacionará tu prosperidad en nuestra familia, en nuestro trabajo, y veremos cómo tú, Señor, bendices a todo aquel que te cree, bendices a todo aquel que te ama, bendices a toda aquella persona que pone su confianza en ti. Porque tú bendices, Padre, a todo aquel que espera en ti. Pues tu palabra dice: confía en Él y Él hará. Gracias, Señor, por tu palabra. Le invito a que ore lo siguiente conmigo. Repita después de mí. Dígale: Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque me hablas a tiempo. Gracias por revelarme tu voluntad. Y hoy estoy dispuesto a obedecerla. Hoy estoy dispuesto a creerla y a ponerla por obra. Hoy renuncio al temor, renuncio al afán, a la ansiedad, a la preocupación por el mañana. Hoy renuncio al orgullo que me lleva a vivir una vida injusta, que me lleva a caer en impiedad. Padre, hoy confieso que en algún área de mi vida no he puesto mi confianza en ti. No he creído tu palabra. Me he olvidado de tus promesas y he caído en injusticia. Y por tal motivo no he podido ver tu reino venir. Por tal motivo tú no has traído la añadidura. Tú no has abierto los cielos. Tú no has derramado bendición. Tú no has reprendido al devorador. Pero no es porque tú has querido, sino porque tú eres un juez justo. Y yo te doy gracias porque hoy me has hablado y me has mostrado el camino correcto. Hoy bendigo tu palabra y hoy confieso mi injusticia delante de ti. Hoy me aparto de la injusticia, me aparto de la impiedad. Y tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Hoy empiezo, profetizo que hoy empiezo a caminar de acuerdo a tu justicia, de acuerdo a tu palabra, que hoy empiezo a creer tus promesas, empiezo a creer tu palabra y empiezo a seguir la guía de tu espíritu. Empiezo a seguir lo que tú has hecho, lo que tú has dicho. En el nombre de Jesús lo declaro y empezaré a ver tu gloria manifestarte. Empezaré a ver tu reino venir. Empezaré a ver cómo tu bendición es derramada en mi vida, es derramada en mi familia, es derramada en mi trabajo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios bendiga su palabra.